segundo bloque seguimos disfrutando todo lo que hace a esta mañanita invernal sobre la ciudad de Bahía Blanca, pero con un cielo bellísimo aquí en la ciudad. Este cielo que viene después de una heladita como la que tuvimos el día de hoy, pero que nos devuelve la vida con este sol. Este sol que cuando transcurrimos las calles de la ciudad de Bahía Blanca nos lleva a descubrir muchísimos árboles. Ahora ya estamos en invierno, ya están peladitos y muchos de ustedes quizás no los identifiquen, pero por eso nosotros estamos hablándole mucho de árbol en esta época del año, porque es momento de colocar árboles en el jardín, en su vereda, en diferentes espacios. Como siempre hablamos de árbol, hablamos del ingeniero agrónomo Norman Dissek y en este caso vamos a hablar de fresno. Bueno, y continuando con la temática que nos aboca desde varios programas anteriores, hoy vamos a hablar de un ejemplar relativamente común en la ciudad en cuanto a su género, pero de ese género nos interesan dos especies en particular. Es el género Fraxinus, es decir, el género de los fresnos. Pero ya no vamos a hablar del fresno americano o Fraxinus americana, que es el más popular en la ciudad, sino que me interesaría que conozcamos un poquito más al fresno negro, Fraxinus excelsior, o también conocido como fresno europeo, y el Fraxinus excelsior aurea, que es una variante del anterior, llamada fresno dorado. En realidad, el fresno negro o europeo es para veredas un poco más importantes, un poco más grandes, más espaciosas, y la diferencia que tiene con el fresno americano o fresno común es que su tronco es más oscuro, su corteza es más oscura, tiene un sistema de ramificación más compacta, un follaje más pequeño, que si bien son hojas compuestas es mucho más compacto, el follaje es verde oscuro, un poquito más brilloso, más resistente al viento, sus ramas no se arquean tanto y el detalle posiblemente más importante es que las raíces manifiestan una agresividad muchísimo menor que la del fresno americano. Por eso, si bien es más lento su desarrollo durante los primeros años, es un árbol que vale la pena introducir en el espacio público de Bahía Blanca, porque además no requiere ningún tipo de intervención, no requiere ningún tipo de poda, a lo sumo alguna conducción que haga que el árbol conviva mejor con algún aspecto particular o peculiar del entorno que lo rodee. Pero este es un árbol fantástico y creo que es el que va a ir reemplazando indiscutiblemente al fresno americano. No se olviden también que en el caso del fresno americano es muy notoria la diferencia entre la planta masculina y la planta femenina, porque la masculina tiene un porte mucho más esférico, con ramas más erguidas, y la forma femenina, las ramas son un poquito más abiertas, un poquito más molestas a veces para el paso de la gente o para infraestructura que la rodea, y están acompañadas por esa semilla voladora que, bueno, a veces genera algunas molestias en vecinos que se quejan por las canaletas de los techos y que, bueno, obligan a hacer un poquito más de mantenimiento. De todas maneras, todos los fresnos funcionan magníficamente bien. Como último detalle que me parece destacable, quiero decirles que el del fresno negro o europeo, el follaje otoñal es interesante y la corteza es bien oscura. Ahora, en el fresno dorado, es el Fraxinus excelsior aurea, hay realmente un aspecto que es precioso. Es el color de la corteza, de las yemas negras y del follaje en otoño. La corteza, cuando está injertado desde la base, es de un color amarillo ocre, con lo cual hace que las yemas negras que caracterizan a esta especie se resalten muchísimo sobre ese fondo color ocre durante todo el invierno. El follaje está en una copa esferoidal, más bien compacta, de escaso crecimiento, por lo cual es más aconsejable para veredas más pequeñas. Y cuando llega el otoño, el follaje característico del fresno, que es amarillo, un amarillo oro, un amarillo fuerte, en este caso es mucho más tímido, mucho más tenue y elige la tonalidad de un amarillo limón casi blanco, que justamente cuando el sol lo ilumina, el aspecto que da parece un árbol encendido, tiene un color del amarillo de la luz, el amarillo limón, es magnífico. Y se pueden ver algunos ejemplares, seguramente Alba va a encontrar imágenes que están acompañando para que ustedes aprecien lo que es el follaje otoñal. Muchas gracias y en el próximo programa continuamos hablando de nuestros amigos los árboles del Plan Director de Arbolado Urbano.
Seguimos hablando de invierno, seguimos hablando de tareas dentro del jardín. La ingeniera agrónoma Liliana Gutiérrez en este caso nos va a hablar de la tarea que se desarrolló dentro de este espacio. Bueno, Liliana, en este caso vamos a hablar de poda, también la época del año y en este caso en particular estos álamos que tenemos aquí. Sí, en realidad primero te quería comentar que la idea fuerte del diseño de estos canteros era la elección de los árboles, ¿no? Exactamente. Teníamos que ver algo de crecimiento rápido, de follaje frondoso a los efectos de, por un lado, no digo tapar el edificio, pero sí generar verde, sí, verde y sombra. Bueno, en definitiva se eligió los álamos blancos, el Populus alba. Estos han tenido un desarrollo increíble, sobre todo este que tenemos acá atrás nuestro, tiene nada más que 2 años. Obviamente que con tanto desarrollo, tanta altura y tanta rama, teníamos que podarlo todos los años. Para tenerlo. Para tenerlo, porque después no hay escalera para llegar a las ramas. Así que este es el 2.º año que se poda. Y bueno, la idea fue mantener, digamos, la forma natural del árbol, dejando un eje principal central más alto y después ir aumentando la longitud de las ramas hasta formar nuevamente su copa. En realidad fue una tarea minuciosa de ir observando rama por rama la longitud que iba a quedar cada una, de tal manera de, por eso te vuelvo a repetir, que quede la misma forma. Bueno, así logramos alturas adecuadas como para que el año que viene volvamos a inferir sobre los mismos y sea relativamente accesible la altura. Después, por otro lado, sacamos ramas de abajo. La idea es que siempre quede 1,80 m o 2 metros. Encopado. Claro, como para que la gente pueda circular libremente. Hay un producto que es como una pintura de color turquesa, que eso se le pasa como un pincel cuando a veces forman esos tocones que son demasiado grandes, que eso determina después porque la planta se puede empezar a infectar porque se deposita agua, insectos, hongos o bacterias, o por ahí por el mismo exudado de la planta para que forma como una película cicatrizante. Bien. Y después hay otras que son como una especie de como una miel, digamos. Como un gel. Como un gel que también se pone en los cortes grandes. Eso se adquiere en viveros. Sí, en los viveros. Perfectamente. Sí, No, sí. está bueno que lo digas de pronto porque que tengan en cuenta que un corte cuando es importante en cuanto al volumen es una vía de infección para el árbol. Sí, eso es importante, sobre todo cuando, por ejemplo, hablamos también de poda de frutales. Justamente era lo que te iba a decir, sobre Exacto. todo los frutales, porque en realidad tienen la tendencia, sobre todo el duraznero, por ejemplo, a presentar esa gomosis, que es como esa... claro, no, eso es el torque. Bueno, eso es otra enfermedad que es producida, un hongo ataca y produce ese enrulamiento y ese color rojizo que toma la hoja. Pero eso se debe tratar, bueno, ya que lo nombraste. Antes de caerse la hoja en el otoño se tiene que aplicar un fungicida y después cuando vuelve a brotar le aplicas otra vez. Bien. Porque el tema de que cuando la hoja cae en el suelo y no se junta, el inóculo del hongo sigue su curso y ataca en la primavera. En este caso... hablábamos de la infección que se puede provocar en los frutales. Claro, en los frutales. Eso es importante. Por ejemplo, en los frutales también, en lugar, se puede pulverizar con el polisulfuro de calcio, que es lo que generalmente se aplica o a los frutales o a los rosales, o sea, toda especie de hoja caduca. Las mayores dosis que se ponen es cuando el árbol no tiene hojas. Y después volvés a repetir con el mismo producto, pero con dosis menores, en el periodo de hoja, de brotación. O sea, no de floración, de brotación.